Rafael Herneldo Sarria Vargas. ¿De dónde era su padre? Mi padre era de la parroquia de Puembo, provincia de Pichincha, Cantón Quito. ¿Qué características tenía? Bueno, mi papá era ex militar y tenía todas las ideas, costumbres esas de militares, y era chistoso, una persona simpática, era alguien que no se había criado con sus padres, le robaron cuando fue muy niño y por alguna manera se fue a un hogar de alguien del ejército, un comandante capelo, y se crió en Colombia. ¿En qué épocas él vino acá al Oriente? ¿Qué fecha más o menos? ¿Cómo era el ambiente en ese momento? Bueno, pasado el tiempo, llegó a ser más que niño, llegó a ser adolescente y todo, y llegó a pertenecer al ejército. Fue militar y fue corneta. Como corneta no habían sabido ascender grados, entonces ya no le gustó y había salido vuelta del cuartel, ya no era militar. Pregunto, ¿de dónde es usted? Igualmente soy de la parroquia Puembo, provincia Pichincha, Cantón Quito. ¿Cuándo vino usted acá? Bueno, una fecha exactamente fue en 1935, 1 de enero de 1935 estuve llegando acá al Chaco. Cuénteme, por favor, ¿cómo fue su primer día cuando llegó? Para esto, debo decir que yo soy hijo de madre viuda. Nací de mi madre, me crié, pero no me conocían ni papá a mí ni yo a él. Solamente sabía que andaba por allá y nada más. Bueno, para pasar del lado del Chaco a este lado, es decir, al lado izquierdo del río Quijos, había que pasar por cable o por un palo de cedro que servía de puente. Tumbaron un árbol de este lado para el lado del Chaco y se pasaba por encima de ese árbol de cedro. El que tenía buena cabeza pues pasaba bien, y los que no también pasaban por el cable porque había los dos pasos. ¿Qué quería usted o cuál fue la visión del sector del Cauchillo? Hasta entonces yo era un muchacho de 13 años cuando me interné acá al Oriente con la finalidad de conocer a mi padre, como ya lo dije anteriormente. Y cuando llegué al Chaco, tenía el primer encuentro con mi padre, algo que para mí fue un paso muy, como decir, difícil, atrayente a lágrimas, porque como yo no le conocía a mi papá, hubo una oportunidad de que mi papá había estado aquí y se encontró con un pariente de él. Cuando ese pariente regresó a mi tierra, él me pasó la consigna que mi papá le había dicho, que si estaba viviendo yo, me diga que venga, que su padre estaba aquí. Esa fue la oportunidad
en que yo entré acá al oriente. No tenía ninguna otra visión hasta entonces. ¿Cómo inicia la construcción de otras casas? ¿Cómo aparecen otras familias? Cuéntenos. En este caso, debo decirle que en la época en que yo entré a este lugar, el Chaco mismo era muy escaso de viviendas. Había solamente 5 casas alrededor de un matorral de escobillas que se decía que era plaza. De ahí, cuando pasé a este lado, había una sola casa de un morador llamado Facundo Velasco. Un solo colono a este lado del Chaco. Y cuando papá vino por acá, se constituyó en 8 colonos. Y el uno era Facundo Velasco y el otro era Paulino Sarri, los dos. El uno del lado del norte y el otro del lado del sur del río Cauchillo. ¿Se acuerda usted cuáles fueron las primeras familias que llegaron después de ya Paulino? Como es natural, luego que había ya un colono a este lado de Chaco, comenzaron a entrar y salir de este lado la gente que venían por lavar oro. Se había descubierto que el río Quijos tenía oro y a esa novedad entraban y salían gente. Entonces ellos entraban a lavar oro primeramente. Eran los primeros habitantes que empezaron a hacer a este lado y también del lado de Chaco. El Chaco, todo el Chaco no era más que como unas 6 o 7 casas quizás entre todo. Trabajábamos, el uno ayudado por el vecino de abajo y el otro trabajaba a este lado con la finalidad de hacer la vida aquí. Cuénteme un poco ya cuando en la iglesia comenzaron a hacer la urbanización, los nuevos lotes, las casas, ¿cómo era? En este caso, entramos a hablar algo de lo religioso involuntariamente. Pasa que cuando ya habían ya más casas en el Chaco y también alguien más a este lado, entró un señor evangélico que vino de Quito trayendo la palabra del Señor. Y este señor se llamaba Carlos Minda, era una familia de 3 personas. Él trajo la palabra, el evangelio. Y por motivo del evangelio empezaron a venir más gente a vivir a este lado, familias que los que iban conociendo el evangelio empezaron a ubicarse a este lado, porque yo era uno de los segundos convertidos al evangelio y llegué a conocer la palabra y me apreciaron mucho y les daba la palabra. Y como estaba viviendo yo a este lado, venían a realizar los cultos de hogar aquí a este lado. El propósito que se hizo por esto es de que la comunidad evangélica que iba formándose venga a ubicarse acá a este lado. Porque la palabra de Dios aquí en el Chaco no era conocida y entonces comprendían mal, huían del evangelio y nos trataban mal. Pensaban que por ignorancia nos habíamos hecho evangélicos. Creían que el evangelio es una cosa mala.
Bueno, este fue el motivo en que la gente cristiana, evangélica, vinieron a este lado. Y queríamos concentrarnos todos los evangélicos acá para que este lado sea el lugar de los evangélicos. ¿Cuál fue el impacto o el rol que cumplió la iglesia dentro de la comunidad aquí? La comunidad que se formó aquí, la comunidad evangélica, teníamos el propósito de, como ya lo dije, de ubicarnos aquí. Y para esto era necesario comprar una cantidad de terreno que le pertenecía a mi papá. La iglesia quiso comprar ese terreno para la comunidad, pero pasa que papá no quería vender solamente un lote nomás, sino que dijo, compre toda la propiedad, vendo, si no, no vendo. Para entonces hubo que hacernos un grupo que cada cual cogió su parcela, y en esa forma compramos todo el lote de papá, y entonces esos que compraron las parcelas vinieron, se ubicaron aquí, y con esos que se ubicaron iba formándose una plazuela. Alrededor de la plazuela, las casitas de los cristianos que se congregaban para adorar al Señor desde aquí. ¿Puede usted acordarse algunos nombres de las familias que estaban ahí en esa comunidad ya en los lotes? ¿Cómo no? Había un señor Abraham Paisacho, un señor José Aro, un señor Juan Minango, un señor Adán Díaz, y otros más. Eran 14 familias las que se formó la comunidad hasta entonces. Los trabajos que hacían en la comunidad eran a través de mingas. ¿Cómo eran las mingas? ¿En qué consistía? ¿Qué hacían? La comunidad se congregaba en un solo lugar para tener los cultos dominicales. Y como tales, la comunidad tenía una organización con su respectivo presidente, vocales, etcétera, etcétera. La comunidad se congregaba para sesionar y acordar qué es lo que íbamos a hacer. Primeramente principiamos por abrir el camino, acceso de Chaco acá y acceso de aquí a Borja por este lado. Entonces había que desbancar, en la Peña Buenavista había que desbancar, y para eso nos reuníamos a las mingas. Las mingas hacíamos como que era de parte de la iglesia, la comunidad era la iglesia. No había gente que no sea evangélica aquí a este lado. Decíamos, esto había de bueno, que lo que acordábamos ahí en sesión, eso se hacía. Usted fue uno de los primeros presidentes de la Junta Pro Mejoras. ¿Qué responsabilidad significaba para usted eso? La comunidad necesitaba escuela y necesitaba también un profesor, y se necesitaba caminos, se necesitaba cables. Para eso se formó un comité. De ese comité salió una comisión, fue a Quito, habló en el Congreso para solicitar esas cosas que necesitábamos. Gracias a Dios se consiguió todo lo que pedíamos: cable, camino, profesor, escuela. Cuénteme un poco sobre las otras cosas que hacían, por ejemplo, tener una tienda de la iglesia, un botiquín,
una pequeña biblioteca también. ¿Cómo fue? Como en seres de la iglesia, necesitábamos también un pedazo de terreno en el cual edificar un templo, tener un cementerio propio, y quisimos tener una pista de avionetas. Y para eso todo era mingas. Pero hubo que desbarajarnos de uno de esos deseos nuestros en el asunto de construir la pista. Solicitamos una inspección de alas de socorro que venga a inspeccionar esto para ver si es que era adecuado para que se haga la pista y venga la avioneta. Y vino esa inspección, voló la avioneta por aquí. Cuando estábamos principiando a trabajar la pista, el señor presidente de la iglesia de la Alianza Misionera, Enrique Miller, él era el que voló, y dijo que nos felicitaba el trabajo que estábamos haciendo. Nos botó una cinta escrita diciéndonos que nos felicitaba el trabajo que estábamos haciendo. Era una obra de mucho ejemplo, pero que lastimosamente ese trabajo más especialmente se necesitaba de tiempo, de personal y preocupación para construir primero la pista, para mantener la pista, y no va a ser una ayuda suficiente, no van a poder asistirnos mucho. De vez en cuando volarían por aquí, y nada más. De modo que dijo, mejor les decimos que desistan de hacer ese trabajo. Nos quedamos afligidos porque ya se nos escapó ese intento. Pero teníamos comprado el terreno, como ya dije, para construir un templo, un cementerio de parte de la asociación. También tuvieron una intención de montar una planta hidroeléctrica. ¿Cómo fue? ¿Quiénes ayudaron? ¿De quién fue la idea? En este caso, como aquí no era fácil de que entren pastores o misioneros para ayudarnos aquí, era necesario de que haya comunicación entre nosotros y la CHICE. Y con ese motivo vinieron unos hermanos de la CHICE para acomodar una plantita pequeñísima que alcanzaba solamente para un radio. Ese radio estaba instalado aquí en la propiedad mía y nos reuníamos a los cultos y también para escuchar la radio. Esa fue la primera plantita acomodada, un dínamo acomodado con el agua de la sequía que descendía al río Cauchillo. Una plantita acomodadita. Vamos a saltarnos un poquito ya la historia de Linares. ¿Cómo recibió usted la noticia de parroquialización de Linares? La noticia de parroquialización de este lugar fue una sorpresa menos pensada. Nunca habíamos tenido la idea de que esto se haga parroquia, sino solamente un anejo que pertenecía a la parroquia que después se hizo el Chaco. Así es que, como tales, la comunidad tenía hecho ya una plazuela, y ya teníamos una plazuela, y alrededor de la plazuela ya estaban ubicados sus dueños, todos solo evangélicos. Como solicitamos profesor, ya hubo el profesor. Como queríamos el plantel para la escuela, ya había la escuela. Entonces, así era como estaba la sociedad evangélica.
En eso que estábamos así, a buena suerte nos tocó también un buen profesor, entusiasta, joven, amigo de los jóvenes. Con él trabajamos mingas y todo eso. Entonces, estábamos así, marchando bien. Y un día estábamos trabajando en La Peña, trabajando un camino de herradura, porque eso también pidió la comisión cuando salió a Quito. Camino. Nos dieron camino, nos dieron unos tantos miles de sucres, también para un kilómetro de herradura para este lado. En ese afán estábamos, cuando que llega una persona con 2 telegramas, que la parroquia Linares, que el caserío Cauchillo se había declarado parroquia Linares, parroquia, y que su nombre era Linares. Para nosotros fue una tremenda sorpresa porque nunca solicitamos eso, ni siquiera por idea. Total que nos sale declarándose parroquia Linares. En esa forma fue. La parroquia se ubicó ya sobre lo que tenía trabajado la iglesia, sobre una parte del terreno de iglesia. ¿Cómo ve ahora a Linares usted? Bueno, una vez que ya se declaró parroquia Linares, naturalmente ya hubo la junta parroquial. Con la junta parroquial, la meta es de toda junta parroquial todo busca el porvenir, el prosperar y todo eso. ¿Qué quiere usted para el futuro de Linares? Esta es una pregunta que quizás nos abarca a todos los moradores de aquí. Por mi parte, en mi calidad de cristiano evangélico aquí en este lado, mi deseo es de que ojalá algún día esta parroquia llegue a ser algo más poblada de gente cristiana, gente que conoce a Cristo, gente que ha aceptado a Cristo. Mi deseo es que Dios bendiga esta parroquia con su palabra. Él nos ha bendecido hasta aquí. Gracias a Dios hemos llegado a culminar construyendo ya el templo, tenemos el cementerio y Dios y las misiones a la Iglesia del Pacto nos ayudó con los materiales para la construcción de la casa de dormitorio, comedor de la iglesia. Pero no solamente queremos eso, sino que siga adelante. Gracias a Dios, los miembros de la Junta Parroquial actual son personitas que racionalmente están moviéndose, porque esto de la carretera asfaltada ya hubo más antes la determinación, pero hubo un fallo en la Junta Parroquial acerca de los fondos que iba a servir para la construcción. Pero como entró ya otros miembros de la Junta, estos miembros son más movidos. Estos se han movido y reclamaron que hasta cuándo no nos van a dar el asfaltado acá. Y ya les dieron ya la esperanza. Y ya estamos con esa esperanza. Este nuevo desbanque que están haciendo del puente para acá y todo eso, ya es para el asfaltado. Así pienso pues que en lo futuro seguirá siguiendo adelante la prosperidad de este lugar. Una última pregunta. ¿Dónde le gustaría que descansen sus huesitos?
a esta pregunta. Es obvio que yo, en calidad de morador aquí en este Linares, soy el segundo convertido a la fe y quien Dios me ha dado la bendición de poder tener el acceso con los hermanos. Mis hermanos me han apreciado, yo les he apreciado, nos hablamos de la palabra del Señor unos a otros y gracias a Dios esta iglesia llegó a ser la madre de las demás iglesias en este lugar. Para esto, para contestar más directo a la pregunta, cuando aceptamos a Cristo, ciertas personas y aún hasta la autoridad que venía al Chaco, no estaban de acuerdo con nosotros con motivo del Evangelio. Nos negaron que no sepultemos los muertos nuestros, que no sepultemos allá donde ellos. Entonces, yo personalmente hablé con la autoridad y la autoridad le dije más que todo que la gente del pueblo no nos permiten que sepultemos allá. Entonces, que nos permitan sepultar acá. Con ese motivo, principiamos a sepultar los nuestros aquí a este lado. Y ahora, para esto, voy a decir yo que hoy en el día y en este momento, así como estoy, soy un morador en este lugar que estoy marcando la edad de 94 años y días. Y justamente en esta época me siento muy mal de mi salud. Pienso que no demorará muchos días en que seré también sepultado como todos los que van falleciendo aquí en este lado. Los cristianos, algunos de los cristianos siguen sepultando aquí, otros siguen sepultando en el Chaco, la libertad. Pero yo no quiero ser sepultado en el Chaco. Yo aquí conocí la palabra y aquí quiero dejar mis huesos, entregar al dueño de la vida. Este es mi deseo, que en mi sepultura pongan una placa que digan lo que Dios me ha anunciado por la palabra, que después de muerto, los muertos tenemos que regresar a vivir, y que cuando regrese Cristo, los muertos resucitarán. Entre esos muertos yo también tengo que resucitar, y que el Señor me dice que en esa época yo seré también sacerdote de Dios y de Cristo, y que reinaré con Cristo 1000 años. Estas palabras quedaron en mis oídos y con esas palabras me convertí yo a Cristo. Por eso he pedido que en mi tumba haya una placa que diga los 2 versículos que están escritos de Apocalipsis 20, 5 y 6. Que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivan y todos, se formará el reino milenial de Cristo. Y en ese reino milenial, Dios me ha anunciado que yo voy a ser también entre los demás sacerdotes de Dios y de Cristo. Esto tengo yo en mi mente. De modo que mis huesos quiero que se consuman aquí y que esperen esos huesos, esperen la voz de Cristo cuando Cristo llame a los muertos suyos y todos resucitaremos en Cristo Jesús.